Muchas gracias por venir. Estamos en el Centro de Estudios de Reproducción y Fertilidad Humana. La ovodonación es un tratamiento de fertilización in vitro que se realiza con el óvulo, es la célula que pone la mamá para formar el bebé, el embrión que después va a ser el bebé. La ovodonación es un tratamiento que se realiza con óvulos de una persona donante por distintas situaciones médicas o biológicas por las cuales la paciente que va a realizar el tratamiento no puede ser mamá con sus propios óvulos. ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, una de las más frecuentes es edad reproductiva avanzada. Cuando las pacientes tienen más de 43 años, las tasas de embarazo, aún con fertilización in vitro, con sus propios óvulos, son muy bajitas. Y las tasas de aborto son muy altas, y esto tiene que ver con que el óvulo, a medida que pasa el tiempo, va alterando su calidad genética y la capacidad de generar embriones normales. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, es mucho más difícil lograr el embarazo, y si el embarazo se logra, hay muchas probabilidades, cercanas a un 40 o un 50%, de que ese embarazo que se logre después se pierda antes de las 12 semanas. Entonces, el tratamiento, las chances reales de lograr embarazo en las pacientes de más de 43 años son con ovodonación. La persona donante es una persona que está estudiada genéticamente, serológicamente, es decir, se estudian enfermedades infecciosas, y con una historia clínica con carácter de declaración jurada que nos dice que no tiene ninguna enfermedad transmisible al momento de la donación. Entonces lo que se hace es hacer un estímulo ovulatorio en esa persona, extraer ovocitos, y esos ovocitos pasan a formar parte de un embrión de una pareja, o eventualmente de una mujer en un proyecto uniparental, o eventualmente de dos hombres en un útero subrogado. Bueno, y hay un montón de otras posibilidades. Pero básicamente en eso consiste el tratamiento. También está indicado en pacientes jóvenes que por alguna condición médica se agotó su reserva ovárica, no tienen más óvulos, entonces no tienen la posibilidad de ser mamás con sus propios óvulos, que puede ser, por ejemplo, una condición genética que la lleve a una falla ovárica precoz, como un síndrome de Turner o un síndrome de Fragile X, o pacientes recibieron tratamientos oncológicos que no tuvieron la posibilidad de preservar su fertilidad antes de hacer el tratamiento oncológico. También son pacientes que se benefician con esta técnica de reproducción asistida de fertilización in vitro por ovodonación. No, la realidad es que no hay ningún tipo de rechazo, y de hecho las tasas de embarazo por ovodonación son iguales a las tasas de embarazo con óvulos propios en la misma edad de las pacientes. La tasa de embarazo por ovodonación es de alrededor de un 50%, porque son pacientes de menos de 30 años con una muy buena calidad genética del óvulo, o sea, una muy buena calidad genética del embrión. Algo muy importante a destacar es que la donación de gametas en Argentina es anónima. La ley dice que es anónima, es decir, la persona no puede saber quién es la donante, y la donante nunca puede saber quién es la persona a la cual le donó. A veces hay un poco de resistencia social a esto, y de la paciente y de las parejas en sí, pero bueno, la realidad es que la paciente que está convencida de la ovodonación después obviamente se queda embarazada y nunca piensa de dónde vino el óvulo. Son las mamás más felices del mundo, y como que fue por un tratamiento de ovodonación se olvida totalmente. De hecho, los chicos son muy parecidos a las mamás, porque la realidad es que, bueno, la epigenética, que es todo el entorno que tiene que ver con la modificación genética que se genera en las personas, actúa muy fuertemente. De hecho, la mamá que lleva ese embrión le imprime modificaciones genéticas al embrión. O sea que nunca va a ser igual un embrión de ovodonación que crezca en un útero o que crezca en otro útero. O sea que muchas veces dicen, bueno, no va a tener nada mío. No, sí va a tener algo tuyo, porque vos le imprimís modificaciones genéticas, y además es lo que yo hablo con las pacientes, ¿no? Esas mamás son las que permiten que una cosita microscópica como un embrión se forme un bebé, son las que ven las ecografías, son las que sienten las patadas, son las que tienen el parto. O sea que son tan mamás como las mamás de óvulos propios.
Es lo mismo. Nosotros hablábamos, un poco para que no se confunda, en realidad lo que se recomienda es el descongelamiento de los óvulos hasta los 50 años para formar los embriones. Para criopreservar óvulos, la edad recomendada es alrededor de los 35 años. Aunque por supuesto que hay pacientes que criopreservan a los 40, a los 41 y después, 2 años después o 3, descongelan sus embriones, formamos óvulos y se embarazan sin ningún problema, porque siempre vas a tener más chances de embarazarte a los 40 que a los 43. Con respecto a la ovodonación, también se recomienda hasta los 50 años, porque en realidad lo que se recomienda hasta los 50 años es la transferencia de embriones al útero. Eso es lo que se recomienda hasta los 50 años.